La serie El hombre nuclear convirtió la idea del cyborg en una leyenda del televisión estadounidense. 5 temporadas, 108 episodios, y hasta hoy, ese sonido electrónico con la cámara en cámara lenta nos transporta de golpe a los años 70. ¿Sabían que uno de los actores de esta serie fue el primero en la historia de la televisión en interpretar al mismo personaje simultáneamente en 2 cadenas rivales, ABC y NBC? ¿Sabían que la estrella principal del programa perdió a sus 2 padres en la infancia temprana, creció con una familia adoptiva y se convirtió en uno de los rostros más reconocibles de Hollywood? ¿Sabían que uno de los actores clave del show ganó el Oscar y el Tony? Grabó la voz original de HAL 9000 para 2001, Odisea del Espacio, y aún así apareció en la serie solo en el telefilme piloto? Vamos a descubrir qué fue de las personas que nos dieron este inolvidable mundo de héroes biónicos. ¿Dónde están hoy? ¿Qué pasó con ellos? Las respuestas los van a sorprender. Número 1. Martin Balsam como el Dr. Rudy Wells. Martin Balsam apareció en el telefilme piloto de El hombre nuclear en 1973 interpretando al Dr. Rudy Wells, el científico que transformó a un piloto destrozado en el hombre del futuro. Martin tenía 53 años y era un papel que asumió en pleno apogeo de una carrera extraordinaria, una carrera cuya dimensión muy pocos seguidores de la serie conocían realmente. Porque Martin Balsam era ganador del Oscar al mejor actor de reparto por A Thousand Clowns, 1965. Era también ganador del Tony por su trabajo en Broadway. El público lo recordaba por Psicosis de Hitchcock, 1960, donde interpretaba al detective Arbogast, por 12 hombres en pugna, 1957, Desayuno con diamantes, Trampa 22, Todos los hombres del presidente. Decenas de proyectos que ya son historia del cine. Lo que pocos saben, Balsam grabó la voz original de la computadora HAL 9000 para 2001. Odisea del Espacio de Stanley Kubrick, pero Kubrick terminó reemplazándolo. Marty suena demasiado americano, un actor ganador del Oscar, eliminado de la Odisea. Esas cosas solo pasan en Hollywood. En su vida personal, tuvo 3 matrimonios. De su segunda unión con la actriz Joyce Van Patten, nació su hija Talia Balsam, quien también siguió los pasos de la actuación. En sus últimos años trabajó activamente en Italia, donde era una verdadera estrella del cine policial. Allí lo adoraban tanto como en Hollywood. El 13 de febrero de 1996, Martin Balsam falleció de un derrame cerebral en Roma. Tenía 76 años. El hombre que dio forma al Dr. Wells y que protagonizó la primera escena de Steve Austin se fue en silencio, con mucho menos ruido del que merecía. El Oscar, el Tony, Broadway, Hitchcock, Kubrick y un piloto donde todo comenzó. Mosey Gispor de Le Mastor. Número 2. Darren McGavin como Oliver Spencer. Darren McGavin apareció en el telefilme piloto de 1973 interpretando a Oliver Spencer, un frío y cínico funcionario del gobierno que tomó la decisión de invertir $6 millones en convertir a un piloto agonizante en un arma. McGavin tenía 50 años. Su Spencer no se parecía en nada al afable Oscar Goldman de la serie regular. Era un pragmático calculador que veía a Austin no como un ser humano, sino como una inversión. Lo que pocos sabían de McGavin, creció prácticamente sin familia. En su adolescencia escapaba de internados, vivió con una comunidad indígena a orillas de un río y durmió en los muelles de San Francisco. Un hombre que se hizo a sí mismo, en el sentido más literal de la expresión. Su papel más recordado fue el del periodista Carl Kolchak en Kolchak, The Night Stalker, 1974 a 1975, prácticamente al mismo tiempo que Los Biónicos. 2 éxitos a la vez, pero la inmortalidad llegó desde otro lugar completamente inesperado. El viejo, el padre narrador de la comedia navideña A Christmas Story, 1983. Una película que se repite cada Navidad en todo el mundo de habla inglesa, con su voz guiando cada escena. En los años 90, recibió una nominación al Emmy por su trabajo en Murphy Brown. El 25 de febrero de 2006, Darren McGavin nos dejó a los 83 años. Su Spencer apareció solo en ese telefilme piloto, pero fue él quien estuvo en el origen de todo, y A Christmas Story sigue viva. Mal.
Número 3. Alan Oppenheimer como el Dr. Rudy Wells. Alan Oppenheimer fue el segundo actor en interpretar al Dr. Rudy Wells, y con él el personaje entró de lleno en la serie regular. Las 2 primeras temporadas le pertenecen íntegramente. Alan tenía 43 años cuando tomó el papel del científico que hizo de Steve Austin, un hombre de nuevo cuño. Su Wells era bondadoso y algo paternal, exactamente como la audiencia de las primeras temporadas lo recordaría. Pero la mayoría de los niños que crecieron en los años 80 no lo conocían por su cara, lo conocían por su voz. Alan Oppenheimer es Skeletor en He-Man y los Seimos del universo. Es Ming el despiadado en Flash Gordon. Es Vanity en Los Pitufos. Es Falkor, Jim Mork y el narrador en La historia interminable, 1984. Su carrera en el doblaje es un verdadero imperio de personajes que marcaron a generaciones enteras. Un dato curioso: cuando Oppenheimer dejó el programa por otro proyecto, fue reemplazado por Martin E. Brooks. Años después, los dos se reían de la coincidencia. En su momento, Oppenheimer había ocupado el lugar de Brooks en una producción de Broadway. Hollywood es un mundo muy pequeño. En marzo de 2025, a sus 94 años, Oppenheimer no pudo asistir a una convención de fans por una neumonía. En 2026 cumple 95 años. Es el patriarca viviente de la televisión estadounidense. El hombre que prestó su voz a villanos y héroes de varias generaciones sigue siendo parte de este mundo. Número 4. Martin E. Brooks como el Dr. Rudy Wells. Martin E. Brooks fue el tercero y último actor en interpretar al Dr. Wells y quien más tiempo pasó en el papel, desde la tercera temporada hasta el final de la serie, más los 3 telefilmes de reencuentro. Cuando apareció por primera vez en pantalla en 1975, tenía 49 años. Su Wells fue haciéndose cada vez más indispensable, no solo el científico, sino el verdadero amigo y referente moral del universo biónico. Detrás de cámara se escondía un hombre con una historia que casi nadie conocía. Su nombre real era Martin Baum. Combatió en la 11ª División Aerotransportada en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial y fue condecorado con la Medalla del Corazón Púrpura por sus heridas en combate. Después de la guerra vino la Universidad Broadway, El enemigo del pueblo de Miller, una nominación al Tony, una sólida formación teatral antes de que llegara a la televisión. Junto a Richard Anderson, Brooks pasó a la historia como el primer actor en interpretar al mismo personaje simultáneamente en 2 cadenas rivales. ABC y NBC. Ocurrió en el otoño de 1977 y no tenía precedentes en la industria televisiva. En 2014, a sus 88 años, Brooks lanzó un álbum musical titulado A Life Filled with Love, grabaciones de canciones que había compuesto en los años 60 y guardado consigo durante décadas, porque también era músico y autor de 2 novelas, y de una obra de teatro que llegó a considerarse para Broadway. El 7 de diciembre de 2015, Martin E. Brooks falleció por causas naturales en Studio City. Tenía 90 años. Lindsay Wagner escribió en su sitio web: «Qué alegría tan grande fue conocerlo y trabajar con él». El último Dr. Wells resultó ser una de las personas más genuinas de toda la historia del programa. Número 5. Richard Anderson como Oscar Goldman. Richard Anderson es la voz. Esa voz de la introducción: «El hombre apenas sobrevive. Tenemos la tecnología, podemos reconstruirlo, hacerlo mejor, más fuerte, más veloz». Él pronunciaba esas palabras en cada episodio. Y él también interpretaba a Oscar Goldman, director de la OSI, y, probablemente, el mejor amigo de Steve Austin. Richard tenía 47 años cuando entró en el personaje en 1974, y lo llevó simultáneamente en 2 series al mismo tiempo. Fue Anderson, junto a Brooks, quien pasó a la historia como el primer actor en interpretar al mismo personaje en 2 cadenas rivales. ABC protestó enérgicamente. No quería que su personaje trabajara para NBC. Anderson se mantuvo firme y ganó. En la vida real era un hombre de gustos refinados, coleccionaba automóviles clásicos, entre ellos un Bentley Continental Flying Spur de 1957. Era tenista activo y mecenas cultural. Lee Majors lo llamaba viejo dinero, por su clase y estilo.
Antes de El hombre nuclear, había trabajado con Kubrick en Senderos de Gloria, en Planeta Prohibido y en 7 días en mayo. Se casó 2 veces. De su matrimonio con Catherine Thalberg, hija del legendario productor Irving Thalberg, tuvo 3 hijas. Una de ellas, Brooke Anderson, se convirtió en diplomática y embajadora de Estados Unidos ante la ONU. El muñeco de Oscar Goldman con su maletín explosivo se vendió por millones. El 31 de agosto de 2017, Richard Anderson falleció en su hogar de Beverly Hills. Tenía 91 años. Era un amigo querido y leal, y nunca he conocido a nadie como él, dijo Lee Majors. Oscar Goldman sobrevivió a todos sus biónicos. Easy Number Stein. Número 6. Jennifer Darling como Peggy Callahan. Jennifer Darling interpretó a Peggy Callahan, la secretaria de Oscar Goldman, y se convirtió en uno de los rostros más constantes de todo el universo biónico. Tenía 27 años cuando tomó ese papel de ayudante leal y cálida. Peggy no era la protagonista, pero su cara aparecía en cada temporada, una voz de hogar en medio de misiones secretas y conspiraciones gubernamentales. Lo singular de Darling era esto: apareció como Peggy tanto en El hombre nuclear como en La mujer biónica, incluso cuando esta última se trasladó de ABC a NBC. Eso requirió negociaciones especiales entre las cadenas, pero los espectadores recibieron la continuidad que tanto valoraban. Al mismo tiempo que los biónicos, participaba en la popular sitcom Eight is Enough, y luego comenzó su segunda carrera, en el doblaje. Irma en Las Tortugas Ninja originales, 1988 a 1994. Ayeka en Tenchi Muyo. Voces adicionales en El Gigante de Hierro, Monsters, Inc., Tarzán, producciones de Disney y Pixar. La lista es inmensa. Jennifer Darling acompañó la infancia de varias generaciones con su voz. Nacida en Pittsburgh el 19 de junio de 1946, comenzó a bailar desde los 3 años y a los 14 ya cantaba en televisión. Estudió en la Universidad Carnegie Mellon. Estuvo casada con Paul Itkin, a quien conoció durante sus estudios. En 2026, Jennifer Darling tiene 79 años. Su Peggy Callahan sonrió a los espectadores durante 5 temporadas, y sus voces viven en la animación desde hace décadas. No todas las leyendas tienen brazos biónicos. Algunas simplemente trabajan en silencio y crean personajes que el público quiere sin límites. Número 7. Lindsay Wagner como Jaime Sommers. Lindsay Wagner apareció en El hombre nuclear en 1975 interpretando a Jaime Sommers, tenista y amor de Steve Austin, quien sobrevivió a un accidente y recibió un cuerpo biónico. Lindsay tenía 25 años, y un papel concebido como episódico terminó cambiando toda la historia de la franquicia. Cuando su personaje murió al final de un episodio de 2 partes, la cadena fue inundada de cartas de los espectadores. Los productores resucitaron a Jaime, declarando que su muerte había sido en realidad una recuperación secreta. En 1976 llegó el spin-off La mujer biónica, que se convirtió en un éxito independiente. En 1977, Wagner ganó el Emmy a la mejor actriz principal en serie dramática, la primera actriz en recibir ese reconocimiento por un papel en un programa de ciencia ficción. Lo que pocos saben, en un principio pensaba rechazar el papel. Lo aceptó como un gesto hacia su media hermana Randy, para quien El hombre nuclear era su programa favorito. Un acto de generosidad, y se convirtió en un ícono de toda una generación. 4 matrimonios, 4 divorcios. De su tercer esposo, el doble de acción, Henry Kingi, tiene 2 hijos. En los años 90, habló abiertamente sobre sus problemas crónicos de salud. Se sumergió en la medicina alternativa y el bienestar. Publicó libros sobre salud y condujo seminarios de mindfulness. En 2016 se vio envuelta en una polémica al respaldar públicamente un medicamento cuestionado para la urticaria, lo que generó críticas, pero no quebrantó el cariño de los fans de los biónicos. En 2026, Lindsay Wagner tiene 76 años. Participa en retrospectivas y encuentros con el público. Jaime Sommers fue una de las primeras mujeres verdaderamente fuertes de la televisión estadounidense. Wagner sigue siendo su encarnación viva. Número 8. Monte Markham como Barney Miller / Barney Heeler. Monte Markham apareció en El hombre nuclear en una de las tramas más queridas por los espectadores,
interpretando al segundo biónico, cuya psique no resistió la presión y que se convirtió en el antagonista de Steve Austin. Markham tenía alrededor de 40 años. Su personaje, quebrado y desesperado, quedó grabado en la memoria del público. El personaje se llamaba inicialmente Barney Miller, pero poco después del estreno del episodio en ABC, comenzó a emitirse una popular sitcom que llevaba ese mismo nombre, y en la segunda aparición del personaje, su apellido fue cambiado silenciosamente a Hiller para evitar confusiones. Estas cosas solo pasan en televisión. Lo que casi nadie sabe: Monte Markham fue el primer candidato para interpretar al propio Steve Austin. Sin embargo, en el momento del casting, estaba comprometido como protagonista de The New Perry Mason, 1973 a 1974, y simplemente no estaba disponible. La elección recayó entonces en Lee Majors. El hombre que estuvo a punto de ser Steve Austin por un golpe del destino, terminó interpretando a su doble oscuro. Eso suena a metáfora perfecta. Después de Los Biónicos, Markham siguió trabajando de forma constante. Dallas, Remington Steele, Melrose Place y muchos otros. Una carrera larga y sólida, sin el gran salto a la superestrella, pero con un respeto profesional inquebrantable. En 2026, Monte Markham tiene 89 años. Entró en la historia de la serie por partida doble, como el protagonista que no fue y como el autor del mejor papel de villano de todo el programa. A veces el plan B resulta mejor que el plan A. Número 9. William Shatner en roles de invitado. William Shatner apareció en varios episodios de El hombre nuclear a mediados de los años 70. Tenía alrededor de 44 años. Tras el final de Star Trek como serie televisiva, Shatner trabajaba activamente en diferentes proyectos mientras esperaba el próximo capítulo de su carrera, uno que no tardaría en llegar. En 1979 se estrenó Star Trek, la película, y regresó al Capitán Kirk en la gran pantalla. Después vendrían 5 películas más. Entre 2004 y 2008, la serie Boston Legal le valió un Emmy y un Globo de Oro, y la cima, en octubre de 2021, a los 90 años, William Shatner se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio. Voló a bordo de un cohete de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, y regresó con lágrimas en los ojos. Es la experiencia más profunda que podría haber imaginado. El Capitán Kirk llegó al espacio de verdad, medio siglo después de su viaje ficticio. En 2026, William Shatner tiene 94 años. Escribe libros, concede entrevistas, aparece en convenciones. Su aparición como invitado en Los Biónicos es un pequeño trazo en su interminable odisea. Pero de esos trazos está hecha la gran mosaico de la era dorada de la televisión. Número 10. John Delancey en rol de invitado. John Delancey apareció en El hombre nuclear en un pequeño papel a mediados de los años 70, muy joven, al comienzo de su carrera. Tenía poco más de 20 años. Era uno de sus primeros pasos en Hollywood, mucho antes de que su nombre se volviera sinónimo de ciencia ficción. En 1987 interpretó a Q en Star Trek, La Nueva Generación, un ser omnipotente, ingenioso y absolutamente impredecible del Continuum SIU. Un papel que desarrolló en Espacio Profundo, 9, Voyager, Strange New Worlds y otras series del universo Star Trek a lo largo de casi 4 décadas. CU se convirtió en el referente del trickster carismático en la ciencia ficción estadounidense. Delancey es egresado de una escuela de teatro conservatorio. Su voz, sus inflexiones, su capacidad para transmitir arrogancia y al mismo tiempo un secreto afecto por los mortales. Todo eso viene de años de disciplina escénica. En su vida personal estuvo casado 2 veces y habló abiertamente sobre cómo el papel de Q influyó en su percepción de su propia identidad. En 2026, John Delancey tiene 71 años. Participa activamente en la comunidad de fans de Star Trek, de una pequeña aparición como invitado en un éxito biónico de los 70, a la categoría de leyenda viviente. No todos los caminos son tan hermosos. Número 11. Lee Majors, segundo en los telefilmes de Reencuentro, Lee Majors Jr., hijo de la estrella principal de la serie. Apareció en los 3 telefilmes de Reencuentro: El regreso del hombre nuclear, 1987, Enfrentamiento biónico, 1989, y Biónicos para siempre, 1994.
En el primero tenía alrededor de 25 años. Interpretaba al agente de la OSI Jim Castilian, un operativo de campo valiente que acompañaba a los héroes en los 3 largometrajes. No era un biónico, sino un ser humano junto a las leyendas. Y eso se veía natural y genuinamente conmovedor, sobre todo compartiendo pantalla con su propio padre. En los créditos aparecía como Lee Majors II, un nombre que es en sí mismo un documento de paternidad y continuidad. Y al final del primer telefilme, su personaje le dice a Steve Austin: «Me gustaría tener un padre como tú». Y eso no era solo un diálogo, era un momento que todos en el set entendían perfectamente. Su historia comienza con una pérdida. Cuando su madre se separó de Lee Majors en 1964, el pequeño tenía 2 años. Creció sin la presencia constante de su padre, pero años después, ambos terminaron frente a las cámaras juntos. Fuera de los telefilmes, Majors 2 siguió trabajando en proyectos más pequeños durante los 90, sin buscar la misma fama sonora que su padre. Una elección consciente, vivir en sus propios términos. En 2026 tiene 63 años. Su papel en Los Biónicos es único. Fue el único en compartir pantalla con su padre en este universo, y lo hizo con absoluta dignidad. Most Storif y As. Número 12. Sandra Bullock como Kate Mason. Así es. Sandra Bullock apareció en el universo biónico en el telefilme Enfrentamiento Biónico, 1989, interpretando a Kate Mason, una joven mujer que desde niña usaba silla de ruedas debido a una enfermedad muscular congénita y que se convierte en el nuevo ser humano biónico. Tenía 24 años. Era uno de sus primeros papeles destacados, antes del inicio de su carrera mundial. Lo que vino después lo sabe todo el mundo. Speed, 1994, fama global. Miss Simpatía, 2000, Crash, 2004, The Blind Side, 2009. El Oscar a la mejor actriz. La suma total de la taquilla de sus películas supera los $5,000 millones. En 2010, su entonces esposo Jesse James le fue infiel, un escándalo que ocupó las primeras planas en todo el mundo. Ella se divorció, adoptó a 2 hijos y salió adelante con una entereza absoluta. En 2026, Sandra Bullock tiene 61 años. Tras varios años apartada de los rodajes, se ha enfocado en su familia, pero su huella en el mundo biónico quedó. Un pequeño papel en 1989 fue el primer paso hacia la órbita de superestrella. Eso simplemente hay que saberlo. Número 13. Farrah Fawcett y su vínculo con el universo biónico. Farrah Fawcett nunca actuó en El hombre nuclear como actriz, pero fue parte de ese universo de otra manera. De 1973 a 1982, fue la esposa de Lee Majors. En 1976 ocurrió algo sin precedentes. Lee Majors en El hombre nuclear y Farrah Fawcett en Los Ángeles de Charlie encabezaban simultáneamente los ratings de ABC, marido y mujer, dominando el prime time en 2 programas distintos al mismo tiempo. Lo que todos conocen, el póster de Farrah en traje de baño rojo de 1976, es el afiche más vendido en la historia del espectáculo estadounidense, más de 12 millones de copias. Y sigue siéndolo. Lo que pocos recuerdan, Farrah recorrió un largo camino, desde ser un rostro hermoso hasta convertirse en una actriz de fondo. Su telefilme The Burning Bed, 1984, sobre violencia doméstica, recibió un reconocimiento crítico genuino, un papel en el que arriesgó toda su imagen habitual. El 25 de junio de 2009, Farrah Fawcett falleció de cáncer. Tenía 62 años. Ese mismo día murió Michael Jackson, y su partida quedó opacada por la avalancha mediática. Su historia con Lee Majors no es simplemente el matrimonio de 2 superestrellas. Es una historia de amor que no cabe en explicaciones simples. Número 14. Elizabeth Montgomery en rol de invitada. Elizabeth Montgomery, la estrella de la legendaria serie Hechizada, 1964 a 1972, donde interpretaba a la bruja Samantha Stephens. Apareció en El hombre nuclear como invitada en uno de los episodios. Tenía alrededor de 42 o 43 años. Después del final de Hechizada, buscaba activamente proyectos variados, y la ciencia ficción le ofrecía exactamente eso. Fuera de cámara, Montgomery era mucho más audaz de lo que su imagen de estrella de comedia familiar podía sugerir.
Hablaba abiertamente sobre los derechos civiles y los derechos de la mujer, en una época en que hacerlo requería valentía personal. En 1985 protagonizó un telefilme sobre un joven asesinado por su orientación sexual. Lo asumió con la convicción de una activista, no simplemente como actriz. Su vida personal no fue sencilla. 4 matrimonios, una relación larga y compleja con el director William Asher. Pero detrás de la imagen de la ama de casa encantadora vivía una persona con opiniones propias y la voluntad de defenderlas. El 18 de mayo de 1995, Elizabeth Montgomery falleció de cáncer de colon. Tenía 62 años. Había ocultado su diagnóstico casi hasta el final. Su partida conmovió a todo el país. Su aparición como invitada en Los Biónicos es un pequeño trazo en el retrato de una mujer que fue mucho más que cualquier personaje que interpretó. Número 15. Lee Majors como el coronel Steve Austin. Y aquí llegamos al centro de todo. Lee Majors es el hombre nuclear. Es el único actor presente en los 108 episodios, en los 3 telefilmes piloto de 1973 y en los 3 telefilmes de reencuentro. Cuando vistió por primera vez el traje del coronel Steve Austin en 1973, tenía 34 años y vivió dentro de ese personaje durante más de 5 años seguidos. Pero su historia comienza mucho antes que Los Biónicos, y es considerablemente más oscura de lo que uno imaginaría mirando al héroe invencible de la pantalla. Nació el 23 de abril de 1939 como Harvey Lee Geary en Wyandotte, Michigan. Su padre murió en un accidente laboral antes de que él naciera. Su madre falleció en un accidente de tránsito cuando él tenía alrededor de 17 meses. El pequeño huérfano quedó al cuidado de un tío y una tía de apellido Geary. Ellos lo criaron. Ya de adulto, al elegir su nombre artístico, tomó el apellido Majors en honor a uno de sus ídolos de infancia, el jugador y entrenador de fútbol americano Johnny Majors de la Universidad de Tennessee. La familia que lo crió llevaba otro apellido. Majors fue su elección propia, hecha desde el respeto y la admiración, de las cenizas a las pantallas de toda América. Su primer gran papel llegó con el western El Gran Chaparral, The Big Valley, 1965 a 1969, donde la propia Barbara Stanwyck lo tomó bajo su ala y le enseñó el oficio. Lo fundamental es llegar a tiempo, saberse el texto, pararte en la marca y no hablar de más, recordaba sus palabras. Después de El Hombre Nuclear vino un nuevo éxito, El Hombre y la Máquina, The Fall Guy, 1981 a 1986. 3 grandes éxitos en 3 décadas diferentes. Se casó 4 veces, con Kathy Robinson, 1961 a 1964. Su hijo, Lee Majors II, con la legendaria Farrah Fawcett, 1973 a 1982, el matrimonio más célebre. Con Karen Vélez, 1988 a 1994. 3 hijos, entre ellos mellizos, con Faith Noel Cross, desde 2002, su esposa actual, con quien vive en Houston, Texas. En 2003 fue sometido a una cirugía cardíaca de bypass coronario. En 2024, el estreno de la película The Fall Guy con Ryan Gosling, basada en su propia serie, trajo una nueva ola de interés hacia su nombre entre las generaciones más jóvenes. En 2026, Lee Majors tiene 87 años. Está vivo, está con su esposa y lo recuerda todo. El pequeño huérfano de Michigan, la estrella de Hollywood de los 70, el hombre que fue reconstruido desde las pérdidas y que se hizo mejor, más fuerte, más veloz. Así es exactamente como debe terminar una buena historia. El Hombre Nuclear no fue solo entretenimiento, fue el espejo de una época, un tiempo en que la gente creía en la ciencia y en que la tecnología podía hacer al ser humano mejor. Los actores que construyeron ese mundo atravesaron victorias y derrotas, enfermedades y escándalos, amores y separaciones. Algunos de ellos ya no están. Martin Balsam, Darren McGavin, Martin E. Brooks, Richard Anderson, Elizabeth Montgomery, Farrah Fawcett, ya no están con nosotros, pero su trabajo permanece. Y Lee Majors, Lindsay Wagner, Alan Oppenheimer, William Shatner, Jennifer Darling, John Delancey, siguen aquí. Y eso en sí mismo es un pequeño milagro. Si crecieron con ese sonido electrónico y esa carrera en cámara lenta por el desierto,
Escriban en los comentarios cuál era su personaje favorito y qué de este video los sorprendió más. Denle like y suscríbanse al canal. Vienen muchas más historias sobre las personas que hicieron la televisión de la era dorada, porque detrás de cada imagen en pantalla hay un ser humano de verdad, con su propio dolor, su propia alegría y su historia única e irrepetible.